Israel prohíbe hablar de Jesús en público. 2 diputados judíos ultraortodoxos en Israel propusieron una ley que prohibiría a los cristianos predicar en el nombre de Cristo en Israel. El castigo por predicar el Evangelio sería de 1 año de cárcel si predica a un adulto y 2 años si evangeliza a un menor. Esta propuesta refleja el odio contra el nombre de Cristo y advierte de la persecución que podría desencadenarse próximamente. El diablo odia la predicación del Evangelio porque libera vidas de las garras satánicas y enseña verdades que cambian la vida de las personas. Estamos viendo los dolores de parto de la persecución contra la Iglesia, pero aún no estamos en la gran tribulación. Antes del rapto de la Iglesia y la manifestación del Anticristo, habrá alguna persecución contra el Evangelio y un breve avivamiento que preparará a la Iglesia. ¿Empezó la persecución contra la Iglesia? En los últimos días, no solo en los medios cristianos sino también en los seculares, se ha difundido una historia sobre 2 representantes del judaísmo ortodoxo en Israel, quienes propusieron una terrible ley que prohibiría a los cristianos vivir en este país. Como tal, amenazó seriamente la difusión del Evangelio en Israel y conmocionó a los evangélicos de todo el mundo. La gran pregunta surge rápidamente: ¿hemos visto el comienzo de la gran tribulación y persecución de la Iglesia? ¿Qué sigue? ¿Se aprobará esta ley? Sabes que en este video te contaremos las buenas noticias y al final te daré mi opinión sobre si hemos visto comenzar o no la persecución a la Iglesia. Como dije, según uno de los medios más respetados en las noticias de Israel, recientemente dijo que varios judíos ortodoxos superorientales, es decir, la religión radicalmente judía también es el peso político de Israel, han propuesto que esto prohibirá el proyecto de ley de su país. Esta legislación prohíbe estrictamente cualquier fe en tratar de compartir con otros a través de la comunicación, ya sea en privado o a través de cualquier medio de comunicación. La intención es convertirlos a su religión. Aunque originalmente la ley se aplicaba a todas las religiones, 2 representantes insistieron en que el propósito principal era específicamente evitar que los misioneros cristianos predicaran el nombre de Jesús. Así que lo vemos como un ataque al Evangelio mismo. En esta propuesta, será sancionado con 1 año si predica evangelismo a adultos y 2 años si predica a menores. Por supuesto, esta ley no solo atacará directamente la libertad de expresión y creencia religiosa que debe tener un país democrático, sino que también amenaza seriamente a los cristianos, especialmente a los cristianos. Afortunadamente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció en su cuenta de Twitter: no iniciaremos ninguna ley contra la comunidad cristiana. Así que en este momento parece que no se han aprobado tales leyes. Pero menciono estas noticias porque la adopción de tan satánica medida contra la fe bien representa el odio que muchas personas tienen por el nombre de Cristo. También nos advierte que la persecución viene pronto, porque nadie puede descartarla. Será confirmado pronto. De hecho, les aseguro que un día, como enseña la Biblia, tales leyes se aprobarán no solo en Israel, sino en todo el mundo, cuando el Anticristo y el falso profeta crearán la única religión universal en el mundo. ¿Sabes? Me recuerda la persecución que sucedió en Jerusalén contra la iglesia primitiva. La palabra enseña que los fariseos, la secta judía más poderosa de la época, arrestaron a los apóstoles del Señor y los amenazaron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: juzguen ustedes mismos si es correcto someterse a Dios, porque no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. En ese momento, esta persecución se expandió a Jerusalén a través de personas como Saulo de Tarso. Persiguen a la iglesia para meterlos en la cárcel y matarlos. Así lo vimos desde la persecución al punto de encarcelar y matar a cualquiera que hablara abiertamente del Evangelio. Incluso hoy en día hay persecución entre nosotros porque el Evangelio está prohibido y perseguido en Corea del Norte, China y muchos otros países en la ventana 1040. Incluso en Estados Unidos hemos visto las sombras de la persecución política e ideológica contra el nombre de Jesús y su Evangelio. ¿Por qué? Pregunto. ¿Hay tanto odio al Evangelio en el mundo? ¿Por qué vemos tantas personas tratando de detener la obra de Dios y la difusión de la palabra de Cristo? Creo que hay 3 razones principales para esto. Primero, porque el diablo odia el nombre Jesús por lo que significa.
La Biblia nos enseña que el nombre de Jesucristo está sobre todas las palabras por las cuales somos salvos. Esta palabra confirma en Hechos 10:43 que todo aquel que en él creyere recibirá perdón de pecados por su nombre. También tenemos comunión con el Padre en este nombre, sanidad, restauración e incluso poder y autoridad sobre los demonios, porque Jesús mismo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso el enemigo odia tanto el nombre de Jesucristo y no quiere que se predique porque la vida es liberada y salvada de las garras de Satanás. Siéntate libre de escribir amén en los comentarios. Segundo, el diablo odia la predicación del Evangelio porque enseña verdades que cambian la vida de las personas, lecciones que construyen el espíritu, la moral y el carácter de la sociedad. El diablo lo odia porque quiere hacer cumplir leyes que destruyen el matrimonio, la familia y el bienestar humano. Pero el diablo también persigue el Evangelio y la Iglesia de Cristo, porque estamos en gran oposición y estorbamos su malvado plan. La palabra enseña que Satanás no puede manifestar su anticristo hasta que lo detiene, el remanente de la Iglesia, sea quitado del centro. La Iglesia de Jesucristo es la luz y la sal que impide que el mal crezca y lo contamine todo. Por eso el diablo nos odia tanto e influye en personas, presidentes y gobiernos para que pasen leyes en contra de la predicación del Evangelio, porque sabe el daño que le hacemos a su reino demoníaco. Entonces vemos que personas como estos representantes de Israel que tratan de luchar contra el Evangelio son influenciados por el espíritu del anticristo que ya está en la tierra como enseña la Biblia. Aunque también es cierto que un día cuando los remanentes sean purgados, el anticristo y el falso profeta se manifestarán y prohibirán todas las religiones, especialmente el cristianismo, y formarán una sola religión en el mundo que adore al anticristo y su imagen. La Biblia dice que los perseguirán y matarán a los que obedecen los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesucristo. Muchos de ustedes pueden tener una gran pregunta. ¿Hemos visto el comienzo de esta era de persecución a la Iglesia? ¿Estamos al comienzo de la gran tribulación? La respuesta es no, todavía no estamos en la gran tribulación, pero estamos viendo la tribulación de la que habló Cristo en Mateo 24. De hecho, personalmente creo firmemente que sucederán dos cosas antes del rapto de la Iglesia, la aparición del anticristo y el comienzo de la gran tribulación. Primero, creo que vamos a ver algo de persecución contra el Evangelio porque lo hemos visto. También veremos un breve avivamiento en medio de la persecución que preparará a la Iglesia para el rapto. Y así, cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo, comenzará la era del anticristo, en la que hará tratados de paz y seguridad, engañará a las naciones y comenzará el tratamiento a mitad de semana de las tribulaciones y persecuciones entre los millones de judíos restantes que se convirtieron a Cristo. Mi querido hermano, quiero darte una palabra de aliento. Debemos usar la libertad temporal que todavía tenemos en muchos países para hablar de Cristo para que muchos se salven. A veces no apreciamos la bendición de tener una Biblia en nuestros hogares, poder leerla, orar públicamente y predicar. A lo largo de la historia, en muchos países, tener una Biblia en el hogar significaba la muerte misma. Así que pidamos al Señor que nos dé el valor y la valentía para usar el tiempo que nos queda para predicar el Evangelio donde quiera que vayamos porque el Señor pronto vendrá por nosotros. Terminaré el video aquí, pero te pido que si te bendice, nos des un fuerte me gusta y lo compartas en tu red para que otros también puedan verlo. Les animo a ver los videos que se tratan de los fin de los tiempos, porque te llevará a reflexionar mucho en la vida. Hablando en este video, y el plan del anticristo, que ya podría estar presente en medio de nosotros, aunque aún no se ha manifestado. Así que te recomiendo que veas ese video ahora mismo. Por favor déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación, y si te gustaría ver más videos como este, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Bendiciones.